rico que nos estén acompañando esta tarde de día miércoles. Vamos a comenzar hablando de un tema muy interesante junto a Cristóbal del Campo. Él es kinesiólogo, quiropráctico. Bienvenido, Cristóbal, nuevamente a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Ya, de la casa. Feliz de venir siempre. Oye, vamos a hablar hoy día de la cefalea cervicogénica. Así está, lo pronuncio. Raro el nombre. Sí. Cervicogénica. En el fondo, dicho fácil, el dolor de cabeza producido por la cervical, es decir, por las vértebras que están allá, arribita de la cabeza para abajo, las primeras, ¿o no? Exactamente. ¿Es común esto? Bueno, ocurre. Y es muy importante porque cefalea, ¿cierto? Es dolor de cabeza. Y el dolor de cabeza afecta al 90-95% de la población. Va a tener un dolor de cabeza en un año, ¿ya? Puede ser corto, largo, etc. Y eso de ese 90% de la población, el 15% consulta. Mira, y es súper específico, porque estoy pensando en cuando a uno le duele la cabeza, a ustedes en la casa cuando les duele la cabeza, como que te duele toda la cabeza, es difícil poder decir, mira, a menos que sea algo muy marcado, que tú digas, mira, me duele la cabeza, pero me duele esta parte. Exacto. O me duele esta parte. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de transmitir un poco hoy día. De estas personas que les duele la cabeza, nosotros podemos clasificar los dolores de cabeza en primarios o secundarios. ¿Ya? Eso es lo primero. Primario significa que lo que está produciendo el dolor de cabeza es la causa. Secundario es que el dolor de cabeza se produce por otro factor externo a la cabeza. ¿Me entiendes? O sea, por ejemplo, una cefalea primaria es la famosa migraña, que puede ser con aura o sin aura. La cefalea tensional, ¿cierto? Que cuando estoy sometido a tensión, a estrés, me duele la cabeza. Esa es su causa. Y las secundarias es, por ejemplo, la que vamos a hablar que es la cefalea cervicogénica. Es decir, se me produce dolor de cabeza, pero por una causa secundaria que es el problema cervical, el origen cervical. Y dentro de los dolores de cabeza, esta va hasta el 5% de los casos. Ya. Y cuando tienes dolor de cabeza producto de la cervical, ¿es porque tienes alguna lesión, algún quiste en la cervical? ¿Qué pasó ahí? Lo primero es que la causa de la cefalea de origen cervicogénica tiene un origen cervical alto, que se llama, que es entre este hueso, que es el occipital. Ya. Si quieres lo muestro ya. Muéstralo, sí, porque así queda súper claro. En esta región que se llama cervical alta, que incluye estos huesos, occipital, la primera vértebra cervical que se llama atlas, la segunda vértebra cervical que se llama axis, más o menos. Esas son las vértebras cervicales altas. Obviamente aquí hay articulaciones, hay ligamentos, hay músculos que son muy importantes en esta lesión, que son los músculos suboccipitales, que son 4 músculos pequeñitos que van de este hueso a este hueso, de este hueso a este hueso, por cada lado. Y a veces hacen un espasmo reflejo protector de estos músculos y genera hipersensibilidad de esta zona, y además puede irritar a las raíces nerviosas que salen por acá, esos que se ve aquí como amarillito. Sí. La raíz de C1, C2 y C3 pueden estar irritadas y son las que traen la información sensitiva del cuero cabelludo o de la región de la piel de la cabeza, incluso de la cara. Entonces, una de las características para diagnosticar una cefalea cervicogénica es que esta persona tenga un dolor unilateral, o sea, de un lado de la cabeza, y que va por lo general desde la región occipital hasta la región frontal, por delante. Entonces, si una persona tiene dolor de cabeza de tipo unilateral, de occipital a frontal, incluso retroocular, podría ser el origen de este problema cervical o cervicogénico. Y uno como que no piensa que puede tener algo ahí en la cervical. Igual, por lo general, otra característica diagnóstica es que la persona se toque acá en la región occipital y esté sensible. Por ejemplo, me comparo este con este y acá lo tengo mucho más sensible. Y esto se relaciona justo con ese lado que siempre me duele la cabeza. Pero tiene que ser por un lado nomás, ¿eh? Unilateral. Puede ser bilateral, pero igual se considera unilateral. Por ejemplo, cuando una persona llega con dolor cervical, por ejemplo, a la clínica, me dice, no, me duelen los dos lados de la cabeza, por lo general es más tensional, o sea, cefalea primaria de tipo tensional. Por lo general, si una persona tiene un comportamiento unilateral, pero esto va asociado con fotofobia, o que empiezo a ver puntitos y sé que me va a doler la cabeza, eso está más asociado a una migraña, que un subtipo es con aura. ¿Ya? Porque te avisa antes o después te quedan síntomas sensibles. No, me voy a acostar con la luz, con la pieza
oscura porque estoy muy sensible, ¿ya? Claro. Fotosensibilidad. Sí. Qué cuidado que hay que tener con la cervical. Sí, y además que en estos casos las personas por lo general, desde que empezó con los problemas de dolor de cabeza, asocia que ya tenía un dolor de cuello por ABC motivo. Puede ser un dolor de cuello, puede ser inespecífico, que se llama, que ocurre en el 90-95% de los casos y que no tiene una sola causa atribuible. Hay más de 100 factores que lo pueden provocar. Si alguna persona que nos está mirando en este minuto y dice, fíjate que a mí, sí, a veces me vienen dolores en la parte del cuello y en un lado, ponte tú, o me vienen dolores de cabeza producto de la tensión en la cervical, así como que tiene aquí toda esta parte de los músculos, ¿cierto? Y como la parte de arriba de los hombros, todo esto tomado. ¿Qué consejo casero? Porque ya, obviamente que me decís que ver un profesional sí. Y todo, pero existe, ¿ahí qué es mejor aplicarse calor o frío? Mira, por lo general en estas personas, como no es algo de inicio súbito, por lo general un dolor de cabeza de inicio súbito y progresivo, no es de este manejo, sino que tiene que ir a urgencia. ¿En serio? Sí, un dolor de cabeza de inicio súbito, no insidioso, que vaya lento, súbito y progresivo, que incluso me puede generar vómitos, náuseas. Hay que verlo de manera urgente, es una bandera Qué roja. Bueno que hagas esa diferencia entre dolores de cabeza y dolores muy fuertes y súbitos, que esos son los más peligrosos. Son los más peligrosos, o sea, y ahí hay que descartar con ciertas imágenes como una resonancia o un TAC cerebral para poder ver, porque hasta un accidente vascular te puede provocar dolor de cabeza y que sea el único síntoma que tengas. Entonces, ¿qué consejo le podríamos dar? Por lo general, cuando son de origen cervical, ¿ya? El manejo o el automasaje de los músculos suboccipitales va a molestar un poquito, pero después va a generar gran alivio. ¿Y el calor o el frío? Yo no entiendo a veces por lo general el calor. Dicen calor, el calor porque, dicen no el frío. Porque no es agudo, va avanzando con el tiempo. Y el calor ayuda un poco a mejorar la elasticidad de los tejidos blandos donde lo coloque, entonces donde lo ubique, y en este caso en la región cervical superior, para los músculos suboccipitales me podría generar algún alivio. Otra cosa que ayuda mucho es la movilidad de las articulaciones cervicales altas. Por ejemplo, hacer este movimiento de manera repetida, le voy a estar diciendo a mi sistema nervioso que en estos movimientos, en este rango de movimiento, no hay ningún riesgo ni peligro y me lo va a permitir y no va a generar dolor. La movilidad torácica también va a ayudar mucho. Al respirar. Sí, y el fortalecimiento de la musculatura flexora profunda cervical tiene alta evidencia de que mientras más fuertes tenga estos músculos, menores dolores de cabeza voy a tener. Qué importante irse chequeando, chiquilla, el tema de la cervical, no solo con los dolores de cabeza, sino que también pasa cierta edad en que ya esto empieza a gastarse, digamos, los músculos, ¿cierto? O sea, pero no los músculos, las cervicales, los huesos, las articulaciones. Sí. Y pasa a veces que, mira, hagan el experimento en la casa, cuando uno hace en silencio, eso sí, así, y después queréis dar la vuelta y se siente como una arenilla. Sí, sí, mira, esos sonidos por lo general son de articulaciones, puede ser debido al desgaste, que se refieren, por ejemplo, como artrosis, pero que esa artrosis es nosotros como profesionales de la salud hoy en día consideramos que es normal con el pasar de los años. De hecho, nosotros somos más avesables y llamamos las arrugas de la cara, o sea, pero que es el desgaste. Y esa artrosis no necesariamente va a provocar dolor o alguna lesión en esta persona. De hecho, en personas sobre 60 años, el 70% que se toma una radiografía y no tiene dolor cervical va a tener artrosis o desgaste. Entonces hay que considerar si esa artrosis es el diagnóstico o es solamente un hallazgo imagenológico. Ya, hablamos entonces, tú dijiste movilizar, ¿cierto?, la cabeza como para la casa. Dijimos aplicar calor y hacerse un automasaje, dijiste. Sí. Un automasaje, o sea, uno empezar aquí a movilizar hasta que disminuya la sensibilidad de ese tejido. Y algunos ejercicios de fortalecimiento, de musculatura específica, y ya el contexto también de la actividad física tiene alta evidencia que va a ayudar. Siempre va a ayudar, entonces. Sí. Ahora, me imagino que sobre todo esta zona de la cabeza hay que ser cuidadoso a la hora de mover. Siempre lento, muy consciente de los movimientos. O sea, sí, efectivamente la zona cervical superior es una zona compleja porque pasan entre el cuello y la cabeza varias arterias, varias venas y nervios, pero en condiciones, lo que es importante es hacer ciertos test o ciertas evaluaciones antes de hacer cualquier cosa, porque si no tiene ningún problema seguramente o alguna
patología de base o alguna calcificación de alguna arteria o algo, lo más seguro es que no tenga ningún riesgo. Claro. El problema está cuando ya tienen algo, hay que pesquisarlo para ver si hay alguna contraindicación absoluta de, por ejemplo, hacer una manipulación, yo que soy quiropráctico, o una contraindicación relativa y yo puedo aplicar otro tipo de técnicas. Por eso, nosotros siempre los profesionales de la salud recomendamos chequearnos con un profesional para no cometer un error o minimizar ese riesgo. Claro, sobre todo cuando es un dolor recurrente. Si es la vez que te dolió justo la cabeza acá, a lo mejor probar, ver, masajearte, calorcito, mover, y si no, claramente hay que consultar con un especialista para ver qué pasa en la cervical más que en la cabeza. Sí. Porque esa es la consecuencia del dolor de cabeza, pero el problema está en la cervical. Exactamente. ¿Qué significa esta camilla acá? Bueno, llegó, apareció. Magia. Sí. Bueno, aquí vamos a mostrar algún tipo de ejercicio. La cefalea cervicogénica, dentro de lo que te mostré, dónde dolía, que limita el rango de movimiento cervical, hay un test que se llama test de flexión-rotación, que es el más sensible para poder diagnosticar, en parte, hacerle un check más, que estás en esa condición. ¿Y qué significa? Evaluar los grados de rotación que tienes a cada lado. Por ejemplo, si tienes diferencia de 10 grados menos en un lado que en el otro, se podría decir que sí hay es un test de flexión-rotación positivo, o si tienes menos de 32 grados de rotación. Nosotros siempre medimos esto con esto que es un goniómetro para medir los rangos de movimiento. Entonces con eso podemos medir, acostamos al paciente, si quieres lo muestro. ¿Ya? Ay, ¿qué son? ¿Cómo me pongo? Boca arriba, la cabeza para allá y los pies para acá. Eso. Ay, eso. Espérate, me voy a sacar el micrófono. Entonces, por ejemplo, en evaluación, hacemos una flexión máxima, lo más que pueda yo, suelta, para poder bloquear las cervicales inferiores y ahí generar la rotación de un lado. Cuando genero esa rotación, yo puedo medir los rangos, por ejemplo, acá, y yo ya sé que aquí hay 40 grados, estamos sobre 32, vamos a ver al otro lado, que seguramente también está bien, porque Claudia no tiene cefalea de origen cervicogénico, incluso tiene 45 grados más. No hay diferencia más de 10 grados de un lado con otro, mide más de 32 grados. Diferente a una persona que tiene mucha rigidez, seguramente voy a llegar y voy a poder rotar muy poco, eso ya sería un indicador. Más si tiene sensible la región suboccipital. Y ahí tenemos diferentes tratamientos, como hablábamos, el fortalecimiento de la musculatura flexora profunda, mejorar la movilidad, las manipulaciones, ¿cierto?, de alta velocidad o de baja velocidad si existiera algún riesgo, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a buscar alguna vértebra que no se mueva bien o que se mueva menos de lo normal y vamos a hacer una manipulación, si te parece. Sí, dale. Sí, un ajuste quiropráctico. Tú sabes que yo tengo, te conté o no, si te no, ¿qué? Tengo una hernia cervical. Ah, sí, me contaste. Que la manejo yo sola, por la buena o por la mala. La tengo ahí, la entreno todos los días. El 70%, cuando la otra vez hablamos de hernia, el 70% de la hernia a veces se resuelven espontáneamente al pasar de un año o se reabsorben. Pero hay que trabajarla. Sí, claro. Sí. Por ejemplo, este segmento vertebral tiene menos movimiento, seguramente está más sensible si yo te lo toco y hay un espasmo reflejo protector. Entonces, vamos a hacer un ajuste quiropráctico de esto. Me da nervio. No, bien tranquila, mira, va a ser un movimiento muy cortito. Listo. Cristóbal. Bien. ¿Te dolió? No, pero sonó súper fuerte, me da nervios. Pero no duele. No, si lo que suena es liberación de gas. No es que una vértebra esté chueca y yo la esté enderezando. Y por último, quiero mostrar. Sentada ahora sí. Sentada mirando hacia allá. Mostrar un ejercicio que tiene mucha evidencia para ayudar a los dolores de cabeza o problemas de cuello, que es una movilidad asistida, o SNAC, que se llama. Entonces usted puede ocupar un cinturón en su casa, algo que sea rígido. Nosotros tenemos esto que se llamamos cincha en la clínica. Lo pasamos por el cuello, por ejemplo, lo pongo en el segmento que siento más rígido, en este caso aquí, tómalo con tus manos, tíralo, eso ahí, suave, ahí. Y en esa posición, fijo, y ahora extiende tu cabeza. Y vuelvo. Entonces con eso, fijo los segmentos vertebrales inferiores y hago movilidad de los segmentos superiores para ganar extensión. También podría hacerlo para ganar la rotación, que siempre está limitada en estos casos, donde aquí voy a cambiar las manos. Y esto hay que hacerlo todos los días. Claro, y la cantidad de veces que sea necesario hasta que tú sientas alivio. ¿Ya?
Entonces ahora cruzamos las manos, esta aquí y esta acá. Entonces, por ejemplo, sin ahorcarse, sí. Entonces, aquí vas a llevar esta y te va a ayudar a la rotación hacia ese lado. Entonces llega al punto que más puedes y llevas un poquito más para ir ganando rangos de rotación. Y vuelves. Ahí. Eso. Y lo sigues. Lo sigues haciendo al mismo lado. Para allá. Sí. Y después... Tendrías que cambiar las manos. Eso. O sea, y lo que estoy haciendo, le contaba los comerciales a Cristóbal, chicas, estoy haciendo pilates. Yo había hecho antes en mi vida, pero no había enganchado nada. Y ahora soy así como fanática. Y uno de los ejercicios que me hace mucho sentido es este también. Dime tú si sirve para esto. Que uno agarra la cabeza y sin forzarla, la dejáis caer para un lado. Y acá se produce una elongación, un aire entre la oreja y el hombro, que es súper agradable. ¿Cierto? Claro. Esto es un ejercicio de estiramiento o de movilidad de dos músculos, del trapecio superior y del elevador de la escápula. Voy para el otro lado. Y te doy unos tips. Dale. Por ejemplo, si yo hago esto y lo tiro acá, ¿qué va a pasar con mi hombro? Va a subir. Sube. Entonces hay que mantenerlo abajo. ¿Cómo lo puedo hacer? Tómate ahí del borde de la... ¿Ya? Entonces ahí tu hombro no va a subir. Y después, siendo más específico, si quiero, por ejemplo, es flexión, inclinación contraria, y si roto hacia acá, ¿te tira? No. ¿Y hacia allá acá? O sea, poquito. ¿Cuál te tira más? ¿Hacia acá? Sí. ¿O hacia no, así. allá? Ahí mantengo. Ese es para el elevador de la escápula. Si roto al lado contrario, es más del trapecio superior. Conocí una vez una profesional que decía, igualaba, decía que esto era como Michael, me decía, un Michael Jackson. No se imaginen cosas que no corresponden. Es que Michael Jackson con el sombrero hacía así y hacía así, ¿cierto? Claro. Entonces eso hay que hacer con la cabeza, ponerla en diagonal y bajarla. Exactamente. Ahí. Y eso ayuda que vaya a olerse la axila. ¿Huélase la axila? Sí. A ver. Además, sí. También sirve. Funciona. Ya, pueden usar el Michael Jackson o el olerse la axila. Ya, volvamos entonces ahora al lugar. Por lo tanto, raya para la suma. Son lesiones que hay que verse en el fondo porque podrían entonces originar constantemente dolores de cabeza que tienen la característica que es a un lado, en general, ¿cierto? Sí. Dijiste. Y, ¿sabes de lo que te quiero pedir que hablemos otro día? Que es un temazo. Colchones y almohadas. Buen tema, porque hay hartos mitos ahí. Mucho mito, y hay mucha gente que tiene problemas para dormir, y acá en el programa hemos descubierto que el sueño reparador, el descansar, es muy importante para evitar un montón de enfermedades. Y a veces no es uno, es el colchón o es la almohada. Entonces, te tinca que lo pautemos, Nachita, anótalo, cómo tiene que ser. Traigamos almohadas distintas, ¿cachai? Hay unas que son de pluma que te trae para abajo, otras más duritas. ¿Ah? ¿O será responsable la cama de tener un sueño reparador? Sería una buena pregunta. Súper buen tema. Cristóbal del Campo, kinesiólogo, quiropráctico. Gracias por haber venido esta tarde de día miércoles y te cuento